Chicos, buen día. Hoy veremos el tema de la célula y los diferentes tipos de célula que hay, cómo se conforman y cómo diferenciarlas. Pues primero vamos bueno, otra vez retomar lo de la teoría celular, que nos establece que la célula es la unidad mínima funcional y anatómica de cualquier organismo. Otro postulado es que las células solo vienen de otras células y que todos los organismos, independientemente del tamaño, están compuestos por células. Esos son los tres postulados de la teoría celular. Y este concepto de célula fue adquirido por por Robert Hooke, que percibió al analizar diferentes muestras que había unos pequeños espacios que conformaban tejidos, corcho, etcétera. Entonces de estos él dijo que esos parecían como celdas, del inglés cell. Entonces, eh, por eso es que al principio venía de eso, y esto viene a su vez del latín que significa célula, que quiere decir compartimiento o celda. Y este va a ser el constituyente principal de todos los seres vivos. Eh, la célula es conocida como la unidad anatómica, fisiológica y funcional de origen de todo ser vivo. Cada célula es la porción de materia constituida que es capaz de desarrollar todas las capacidades o todas las actividades necesarias para que cualquier organismo pueda estar en vida. Y bueno, ya vamos que bueno, desde lo más chiquillo a lo más grande. En lo primero es la célula, luego tenemos el tejido, luego el órgano, luego el sistema o aparato y ya luego el organismo, ¿no? Obviamente esto aplica para los pluricelulares y en el caso de los unicelulares pues solamente es una célula con sus diferentes compartimientos que a su vez tienen diferentes funciones. Todos los órganos que están vivos están formados por células. Eso es se tienen muchas pruebas de ello y se puede comprobar. O sea, cualquier cosa que haya estado, que esté vivo, que ustedes le tomen una muestra, van a encontrar que tiene células, ¿sí? En algún punto. Sin embargo, de organismo a organismo, estas células van a variar tanto en forma, número, tamaño, tipo y composición. Y esto va a ser porque, tanto por su origen filogenético como por el reino al que pertenece. Hay, solamente hay una excepción a esa regla de las células y son los virus, que propiamente tampoco los podemos apropiar o agrupar dentro de los seres vivos, pero que estos también están constituidos por organelos especializados. Sin embargo, estos no se pueden reproducir solos, tienen que parasitar a una bacteria para utilizar su maquinaria genética, bueno, más bien su maquinaria de traducción de proteínas para replicarse a sí mismos y poder luego invadir otras células. Eh, Se tiene un gran debate alrededor de los virus porque no se sabe propiamente cómo clasificarlos. Sin embargo, pues es un organismo que se dice, o la definición que se tiene es que es el límite entre lo que está vivo y lo que está muerto. La mayoría de las células no son perceptibles al ojo humano y presentan grandes variedades de tamaños. Incluso dentro de, por ejemplo, nosotros mismos, existen una gran diversidad de células y aunque todas tienen el mismo genotipo, es decir, todas tienen la misma información genética, de acuerdo a los ambientes en los que se desarrollan, es que expresan diferentes proteínas y genes y por eso son diferentes en cada lugar de su cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, no es lo mismo una célula que se encuentra en el epitelio intestinal a una célula que se encuentra en el epitelio del estómago. Estas tienen que tener diferentes adaptaciones porque a su vez tienen diferentes funciones en los diferentes órganos. Entonces tampoco es lo mismo una célula del corazón como no es lo mismo una célula de la piel. Todas estas células están adaptadas al ambiente donde van a desarrollar su función. A su vez, se ha demostrado que las células pueden que varíen también de tamaño a tamaño entre especie y especie, es decir, no mide lo mismo un macrófago de un humano que un macrófago de un ratón o de una hormiga,
si es que tiene macrófagos. La verdad es que yo no sabría decirle si una hormiga tiene macrófagos, pero sí un ratón. Entonces cambia mucho el tamaño de una célula de un animal a otro animal. Sí, porque nosotros somos animales. Entonces, mm, también es importante que nosotros sepamos que existen diferentes unidades de medida que ya las habíamos visto cuando revisamos los de microscopio, pero lo revisamos de nuevo. Entonces habíamos visto que el primero pues va a ser el centímetro. De la décima parte de un centímetro va a ser un milímetro. La décima parte de un milímetro va a ser un micrómetro. La décima parte de un micrómetro va a ser un nanómetro, perdón, la milésima parte de un micrómetro va a ser un nanómetro. Y la milésima parte de un nanómetro va a ser un angstrom. ¿Sí? Entonces todas estas unidades pues son, pues, por ejemplo, ya desde nosotros ya no podemos percibir desde las micras. Y por eso es que utilizamos herramientas como el microscopio, que ya nos permite, el microscopio compuesto o el de laboratorio común, que nos permite observar objetos que tienen medidas de micras. Pero si nosotros quisiéramos observar objetos que tienen medidas de nanómetros, como por ejemplo una proteína, nosotros tendríamos que recurrir al uso de microscopios especializados como el microscopio de barrido electrónico, que nos permite la observación de estas medidas. La clasificación pues, de los seres vivos puede ser en unicelulares y pluricelulares. Esta pues es muy sencilla, es solamente aquel que esté compuesto por una célula, pues es unicelular, y en este por ejemplo podríamos encontrar a los protozoarios como las amebas o la Yardia lamblia o las bacterias, ¿no? Que son unicelulares, la E. coli, el Vibrio cholerae, la Shigella, la Salmonella. Todas estas células pues son unicelulares, ¿no? Porque son solo una célula. Y los seres pluricelulares son aquellos que están formados por más células. En este caso pues nosotros encontramos pues ya cualquier organismo de mayor orden, como desde una hormiga hasta una ballena azul, podríamos, bueno, no, son seres multicelulares o pluricelulares. Como habíamos explicado este ejemplo, ustedes cuando, bueno, nosotros cuando empezamos a existir, pues son una célula de su papá, una célula de su mamá, se fusionan, unen sus materiales genéticos, hacen un total de 23 pares de cromosomas y empieza la división. Y de estas empiezan a dividirse en 2, luego en 4, luego en 8, en 16, de manera exponencial hasta que se empiezan a dividir y diferenciar. Porque primero todas las células son parecidas, pero conforme se van exponiendo a diferentes cantidades de glucosa, de oxígeno, de radicales libres, estas células se van diferenciando en diferentes células que van a dar origen posteriormente a tejidos especializados. ¿Sí? De hecho, es uno de los postulados también de la diferenciación celular, es que tienen que estar expuestas las células a diferentes estreses, bueno, tienen que estar expuestas a estrés para poder diferenciarse. Si no expones una célula a la falta de oxígeno o a la falta de glucosa, esta pues no se va a poder diferenciar, y la célula que además no sea capaz de adaptarse al nuevo medio, pues va a morir. Los seres humanos tenemos aproximadamente 100 billones de células, y cada una de esas células está diferenciada de acuerdo a la función que ejerce en el cuerpo. Estas células están adaptadas para formar tejidos especializados para llevar a cabo funciones. Por ejemplo, en los lugares que se tienen células o tejidos que necesitan estar secretando o produciendo compuestos, pues estas células suelen tener un citoplasma más amplio, un retículo endoplásmico más elaborado. En cuanto a las células que necesitan estar metabolizando más glucosa, como es el músculo, para poderse contraer, pues necesita tener más mitocondrias, necesita tener retículos endoplásmicos gordos, necesita estar ausada para poderse contraer, y así tenemos muchos ejemplos de células que siguen diferentes patrones en su elaboración para poder funcionar de una forma adecuada. Luego luego también se han
dividido las células en dos clasificaciones, ¿no? Que las células básicas se han dividido en procariotas y eucariotas. Y esta se basa en dos cosas. La principal va a ser la compartimentalización de sus organelos. Es decir, qué tan bien organizados se encuentran dentro de la misma célula los organelos, si tienen cápsula, no tienen cápsula, si está dispuesto alrededor de todo el sistema, o si tiene un sistema de endomembranas o no. Entonces, de acuerdo a esto, se le ha asignado el nombre de procariota a las células más primitivas que no tienen esta compartimentalización y que su sistema de endomembranas no se encuentra bien desarrollado. Por endomembranas me refiero a que, por ejemplo, el núcleo tiene una envoltura, los ribosomas tienen una envoltura, el retículo endoplásmico tiene una envoltura, el complejo de Golgi tiene envoltura. Todos estos organelos tienen envolturas y se encuentran distribuidos y compartimentalizados. Tienen un compartimento donde van a ejercer su acción cada uno de ellos. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la célula procariota, todos estos organelos se encuentran ahí dispersos alrededor de todo su citoplasma, ¿sí? De todo el citoesqueleto. Que el citoesqueleto, aunque nosotros lo vemos aquí en las imágenes, lo solemos ver como un agente que es fluido, que es un líquido, no lo es. Es una serie de tubos que se encuentran organizados a través de los cuales se utilizan, hagan de cuenta que es como son como líneas del tranvía o más bien eh, del este carrillo que está en Ecatepec, que se llama, de esta cosa que se llama teleférico, en el que se utilizan esos tubos o esos hilos a través de los cuales se van transportando estas proteínas o sustancias para poder ser movidas a lo largo de toda la célula. Entonces, aunque se ve como algo líquido, realmente se trata de un componente sólido que está ampliamente acomodado, ¿sí? Y este tiene diferentes formas de acomodarse y a su vez puede modificar su estructura de acuerdo a diferentes estímulos. Por ejemplo, las células del músculo, el citoplasma del músculo necesita tener un gran movimiento para que se pueda llevar a cabo la contracción. Así como por ejemplo las células, que las bacterias por ejemplo, para poderse adherir necesitan modificar también su citoplasma para poderse adherir y poderse mover a través de los tejidos donde se adhieren. Y las células que se encuentran más organizadas y más compartimentalizadas y sus organelos tienen membranas, se les va a llamar o se les va a clasificar con eucariotas. Entonces, en resumen, la diferencia que va a tener, o primero, pero históricamente fue como que las células eucariotas son aquellas que tienen bien definido su núcleo, ¿sí? Tienen un núcleo bien definido. Y las procariotas no. Las procariotas tienen el núcleo distribuido a lo largo de todo su citoplasma. Entonces, esa fue como la primera observación, pero después también estuvieron estas otras. Entonces, la primera diferencia que existe entre las células eucariotas y las células procariotas es la presencia de un núcleo bien definido. La segunda va a ser la presencia de un sistema de endomembranas que tiene el eucarioto más no el procariote, y la otra va a ser el material genético como se encuentra. En la célula procariota este material genético se encuentra disperso a lo largo de todo el citoplasma, mientras que en la célula eucariota está definido en pequeños, en una envoltura nuclear, y esta dentro se encuentra acomodado en cromosomas, y esto está igual doblado en otras estructuras que vamos a ver más adelante en el apartado de genética. A su vez, la célula eucariota se divide en dos, la célula animal y la célula vegetal. La principal diferencia entre estas dos va a ser que la célula vegetal tiene cloroplastos y la célula animal no. La célula animal tiene ribosomas, la célula animal tiene mitocondrias y la célula vegetal no. Y la otra diferencia que van a tener es que la pared que tiene la célula vegetal es de celulosa, mientras que el otro no tiene una pared, sino que tiene una membrana. Y es diferente porque esta membrana está formada principalmente por un sistema fluido de líquidos, que igual aunque ustedes lo vean como un sólido, se comporta como
como algo que se está cambiando de manera constante y que también esos cambios van a permitir la comunicación con otras células. Las células, aquí podemos ver un ejemplo de las células eucariotas, cómo se encuentra la diferencia entre uno contra el otro. Lo que pueden ver acá es que en las células procariotas el ADN se encuentra disperso a lo largo de todo el sistema, tiene diferentes ribosomas que van a sintetizar diferentes proteínas. Esta tiene pared y la célula eucariota tiene una membrana. Y también otra característica es que el ADN de las bacterias también lo suele acomodar como en plásmidos para poder que no se encuentre agrupado entre sus cromosomas y que este le permite transferir esa información como compactada o especializada a otras células, y así es, a otras células de su mismo tipo, y así es como puede transferir su información de capacidades que va adquiriendo con el tiempo. Por ejemplo, uno de los mecanismos de resistencia a los antibióticos que tienen las bacterias es a través de los plásmidos. En cambio, si ustedes ven en el esquema superior las células eucariotas, esta tiene bien compartimentalizados cada uno de sus organelos, desde el núcleo hasta el sistema, hasta el retículo endoplásmico rugoso, el aparato de Golgi, las mitocondrias, el retículo endoplásmico liso. Todo eso se encuentra bien compartimentalizado. Y esto permite que también tenga funciones especializadas y proteínas que están altamente diferenciadas para la traducción, transferencia o comunicación intracelular. La célula procariota. Sus características es que es una forma de vida muy antigua que se ha encontrado. De hecho, esto se cree que vino, o la primera célula que apareció en la Tierra fue una célula procariota que venía o provenía de las algas, que al tener contacto una atmósfera alta en CO2 y baja en oxígeno y generarse gases, se crearon estas bacterias y fueron las primeras que le dieron origen a toda la vida que hoy existe. La mayoría de las bacterias son bacterias heterótrofas, es decir, que se alimentan de otros, pero también existen bacterias autótrofas, que son las que principalmente luego se encuentran en biofilmes, que hacen fotosíntesis y que se dice o luego las clasifican como algas, pero no son algas, son biofilmes de bacterias. Son más simples y pequeñas que las células eucariotas. Su tamaño promedio es del 1 a los 10 micrómetros, no, es decir, esto nos dice que son observables al microscopio, y la información se encuentra dispersa en todo el citoplasma. Su reproducción es de tipo asexual por fisión binaria y casi todos son unicelulares. En cuanto a su estructura, pues tenemos que tienen citoplasma, tienen el plásmido por el cual van a transferir su información, tienen una cápsula, pueden tener pilis que les permitan, que son como microvellitos que les permitan adherirse o ser reconocidos por ciertas estructuras. Tienen gránulos que pueden tener proteínas de digestión, tienen proyecciones de citoplasma hacia afuera que les permiten también adherirse y moverse a su vez, y también les permiten que se puedan dividir. Tienen un flagelo que les da la capacidad de moverse en medios líquidos y sólidos, y también tienen ribosomas que se encargan de la traducción de proteínas. En cuanto a las células eucariotas, el término eucariota quiere decir núcleo verdadero, y eso explica que estas tengan bien compartimentalizado el núcleo en una membrana. Las células eucariotas constituyen a todos los miembros de los protistas, el fungi, el planta y los animales. Su ADN no solamente está solo, sino que se encuentra asociado a otras proteínas. Su estructura es mucho más evolucionada, más compleja, y funcionan de una manera menos descrita. Si de por sí las bacterias no se han descrito bien cuáles son sus mecanismos de comunicación, menos las células eucariotas, que son células mucho más desarrolladas. Tienen organelos que son especializados para funciones, a diferencia de los procariotes, y tienen muchas reacciones químicas dentro de ellos, no solo la síntesis de proteínas, sino también
la síntesis de de diversos componentes como aminoácidos, la descomposición de ácidos grasos, la oxidación de los mismos, la degradación de glucosa, así como la formación de moléculas complejas de glucosa. La mayoría de las células eucariotas tienen un tamaño entre los 5 y los 100 micrómetros. Entonces, nosotros dentro de las células eucariotas también tenemos una subdivisión que ya hemos platicado, que es la célula animal y la célula vegetal. Los organelos y las funciones de cada una de las... Nosotros vamos a estudiar para el apartado de biología, vamos a estudiar mucho más a la célula animal que a la célula vegetal. A la célula vegetal la vamos a estudiar para poder explicar el fenómeno de la fotosíntesis, cómo es que ocurre, pero nosotros vamos a estudiar principalmente a la célula animal, cómo es que se conforma, cuáles son los organelos y para qué sirve cada uno de ellos. Entonces estas son las principales diferencias que existen entre la célula animal y la vegetal. Ya hemos platicado que la célula animal tiene una membrana, mientras que la vegetal tiene una pared que es rígida y está compuesta de celulosa. La de los animales está compuesto de lípidos y proteínas. No tiene plastidios. La célula vegetal puede tener plastidios o como el cloroplasto. El número de vacuolas de la célula animal, dado que que su concentración de agua intracelular está regulada principalmente por la membrana, es muy reducido, a diferencia de la célula vegetal, que tiene muchas vacuolas porque está en un constante proceso de deshidratación e hidratación. La célula animal tiene centrosoma, las vegetales carecen de lisosomas. Las células vegetales pueden realizar fotosíntesis y las células animales se cree, eso ya falta mucho todo igual por estudiar, pero ha habido personas que han estudiado la fotosíntesis en las mitocondrias de los humanos, del hígado particularmente, pero no se ha podido demostrar de manera contundente esta función. Las células animales son heterótrofas, es decir, obtienen toda su nutrición de otros seres, mientras que las células vegetales tienen una nutrición autótrofa, convierten energía en otra cosa. Se tiene una teoría de que nosotros, los humanos, pudimos desarrollar todo esto por un organismo muy importante, un organelo muy importante, bueno, no los humanos en particular, sino ya todos los seres más evolucionados, fue a través de algo que se llama endosimbiosis. Porque de hecho se ha visto, por ejemplo, que no solo existe el ADN del núcleo, sino que también las mitocondrias tienen su propio ADN. Y este ADN viene de las madres. Las madres son las que transmiten este ADN en particular. El padre no. Y esto se ha estudiado mucho porque se ha buscado la variación que existe entre población y población de estas mitocondrias, como es el ADN. Y se cree que se propuso que lo que sucedió fue que en algún momento las bacterias tuvieron alguna relación con las células vegetales y las células animales y quedaron como sus residuos, que fue en la célula animal la mitocondria y en la célula vegetal los cloroplastos. Y que ya después de esto fue que se empezaron a convertir estas nuevas células en células más complejas, hasta que llegaron también a formar un sistema de endomembranas y todo eso. Y enos aquí tomando clase. Entonces, hasta ahí vamos a dejar el tema de hoy y vamos a seguir la siguiente clase con organelos y su función. Muchas gracias y les voy a dejar un trabajo para que lo realicen. Hasta luego.